La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. Bueno, a todos los seguidores de La Chambrana, decirles bienvenidos una vez más a una nota especial. Recuerden que estamos en un compromiso de vida y que la vida suya depende de mi comportamiento y la vida mía depende de su comportamiento. Que si yo me cuido, lo cuida usted, y si usted se cuida, me cuida a mí. Este es el momento de ser unidad, todos en uno y uno en todos. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial a nuestras notas de La Chambrana, porque están sucediendo cosas a nivel nacional que tienen preocupada a la población, pero la misma situación de emergencia no ha permitido que se pueda manifestar esa preocupación, aparte del tema de salud, aparte del temor que tenemos con este tema del COVID-19, pues están las medidas que el gobierno nacional está asumiendo y que definitivamente no están solucionando la situación que viven los colombianos. Le damos la bienvenida a esta hora a las notas de La Chambrana al doctor Alirio Uribe Muñoz. Él ha sido una persona que se ha destacado a nivel nacional, un gran defensor de los derechos humanos, y en su paso por el Congreso de la República pues ha marcado unas páginas muy especiales en esto, en el tema de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Doctor Alirio, bienvenido a las notas especiales de La Chambrana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Un saludo para ti, Judith, y para todos los que pues, van a ver este programa por las diferentes redes sociales y medios de comunicación. Bueno, doctor Alirio, ¿cuál es su posición respecto a las medidas que el gobierno nacional ha asumido en torno a evitar la propagación del virus en el país? Bueno, mira, esta semana nosotros desde el colectivo de abogados, con Cisma Mujer y con otras organizaciones, hemos acudido a la Corte Constitucional porque estamos en un estado de emergencia económica. El estado de emergencia económica es un estado de excepción por un hecho sobreviniente, extraordinario, pues que es la pandemia del COVID-19. Eso le da al presidente de la República unas facultades extraordinarias para expedir decretos leyes que deben estar destinados a conjurar la crisis. Nosotros lo que le dijimos a la Corte Constitucional es que la Corte debe hacer ese control judicial sobre todo lo que debe verificar que efectivamente las medidas no sean exorbitantes, no violen los derechos humanos y sí estén conectadas exactamente para atender la crisis. Nosotros creemos que todas las medidas que tome el gobierno tienen que ir dirigidas a garantizar el fortalecimiento del sistema de salud, el acceso de todos los ciudadanos que potencialmente se pueden enfermar, se pueden contaminar al sistema de salud, y también se deben estar destinados a garantizar la dignidad de las personas, sobre todo a garantizar, mantener los empleos, mantener el ingreso, atender las poblaciones más vulnerables. Estamos hablando pues de los sectores que están en pobreza, línea de pobreza, pobreza extrema, a atender a las madres, cabezas de familia, a los desempleados, a muchas poblaciones que están muy vulnerables, mujeres, cabezas de familia, indígenas, afros, run, bueno, en general a todas estas poblaciones. Y muchas de las otras medidas tienen que ir destinadas a prevenir los contagios. Y todas las medidas que se tomen se tienen que hacer para respetar y garantizar los derechos humanos de las personas. Es indudable que muchas de las medidas que ha tomado el gobierno o no tienen nada que ver con la pandemia. Por ejemplo, hay decretos que se refieren a la extradición. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver la extradición con la pandemia? ¿O qué tan prioritario es en ese momento para el bienestar colombiano? Claro, hay un decreto que le dice que le da funciones judiciales a autoridades administrativas, concretamente a los procuradores para temas de adopción. Yo también digo, bueno, eso no me parece. Hay unos decretos, por ejemplo, que regulan el tema de las peticiones que se hacen a las entidades públicas. Ya no se resuelve una petición en 10 días, sino en 30 días.
Y uno dice, bueno, pero si la gente está trabajando desde la casa, pues puede contestarle a los ciudadanos las peticiones. Es decir, hay un tema, por ejemplo, que han reclamado mucho los actores, las actrices, el gremio de la cultura, y es que reduce la cuota de pantalla nacional del 70% al 50%, al 20% en el horario AAA. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver la pandemia con que ahora nos metan más enlatados internacionales, más programas gringos o lo que sea? Entonces es indudable que sí hay medidas que no tienen nada que ver con la pandemia. Y por el otro lado, hay una cantidad de medidas que aparentemente pueden ser importantes, pero que realmente no están llegando a la población más pobre. Y eso se ve en las barriadas de todas las ciudades o incluso en algunas poblaciones donde la gente está bloqueando carreteras, etcétera, porque no tiene comida. Entonces, hay que buscar medidas que sean eficientes. Nosotros le decíamos entonces a la Corte Constitucional que esas medidas tienen que ser eficaces. Por ejemplo, se dijo que se iba a descongestionar las cárceles y se sacó el decreto 456 que no sirve para nada. Hoy ya vimos cómo en la cárcel de Villavicencio estamos llegando a 100 personas contaminadas de COVID, entre ellos 20 miembros de la guardia. Las cárceles son una bomba. Y sacaron un decreto que literalmente dice que se pueden ir a la casa los mayores de 60 años, los cabezas de familia de ciertos casos, los que tengas, y luego pone las excepciones. Esto no aplica y pone todo el Código Penal prácticamente. Es decir, que a lo sumo 3.000 o 4.000 presos podrían pasar de detención en la cárcel a detención domiciliaria. Pero ¿qué pasa? Que como hay más de 120.000 presos, pues van a ser miles y miles de peticiones de traslado a la casa y lo que van a es a congestionar y a reventar los jueces porque le van a llegar miles y miles de peticiones y a todas van a tener que decir que no. Entonces, los pocos que tendrían derecho van a quedar en ese mare magnum de peticiones de prisión domiciliaria y van a quedar excluidos. Muchas de las medidas, entonces, nosotros le decimos a la Corte, hay que garantizar que el aislamiento no suprima otros derechos humanos, que no se criminalice la cuarentena. Hay unos decretos de Duque que establecen que hay que aplicar el Código Penal. Entonces, estamos tratando de descongestionar las cárceles, no podemos meter presa a la gente porque viole la cuarentena. Pues hay que poner multas, hay que hacer, pero uno de los decretos dice que hay que aplicar las penas del Código Penal. Entonces, obviamente, ahí nos parece que se desenfoca un poco la función del gobierno. Nosotros decimos, hay que hacer un enfoque integral de salud pública y derechos humanos, porque ni siquiera el personal de salud está contando con las condiciones adecuadas para atender el servicio. Deben haber enfoques diferenciados en el tema de las ayudas, el enfoque de género. La violencia de género está disparada porque, digamos que las mujeres están conviviendo con los victimarios en las casas. Ustedes saben que más del 80% de la violencia intrafamiliar contra mujeres, niñas, niños, abusos sexuales, etcétera, violencia de género, se da en la casa. El entorno Y pues familiar, los sí. estamos obligando a estar en la casa todo el tiempo. La fiscalía dice que se han disparado en un 80% más de lo normal las denuncias, las llamadas, etcétera. El enfoque étnico, el enfoque socioeconómico. Y nosotros decimos que se debe evitar retroceder en materia de derechos económicos, sociales, culturales. Por eso nosotros le sugerimos a la Corte que todas esas medidas que ha tomado el gobierno de fortalecer familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción, de ese nuevo fondo que creó para ayudar a la gente, que nosotros no decimos que esté mal, pero decimos es que no alcanza a llegar a todas las personas. Entonces, estamos diciéndole a la Corte que lo correcto sería generar una renta básica transitoria para todas las personas que son pobres y que están desempleadas. Estamos hablando por lo menos
de 16 millones de personas. Y hay recursos para hacer eso. Entonces, en vez de que el gobierno tenga una cantidad de programas, políticas, que devolver el IVA por acá, que darle una mayor ayuda a los adultos mayores, que, bueno, que bajarle las cuotas o aplazar las cuotas de pago del ICETEX, o que llevar el plan de acción escolar de los 6.900.000 niños que le daban comida a la escuela, llevarle la comida a la casa. Bueno, digamos que uno podría decir que esas normas están bien, o mejorarles el auxilio económico a los mayores de 70 años o a los trabajadores campesinos, pero nosotros sentimos que esas medidas no están llegando. Cuando uno le pregunta a la gente en el campo, entonces nosotros decimos, bueno, mejor tener un solo programa, pero que efectivamente sea eficaz y que evite la corrupción. Por ejemplo, la presidencia misma de la República compró más de 1.000.000 de mercados y ahorita sale el escándalo de que hubo un sobrecosto de 30.000.000.000. Entonces, a nivel nacional El como a escándalo nivel y departamental, la, municipal, se flexibiliza y se vuelve casi que una caja ministro del director del departamento, ¿no? A manejar billones de pesos como una caja menor. Y obviamente, lo que no a los escenarios de gestión. Y obviamente se necesitan que una acción que sientes realmente le permitan a la gente seguir subsistiendo. Nosotros cuando defendemos lo del ingreso mínimo vital o la renta básica, Judith, lo hacemos porque es la forma más directa, sin intermediarios, de decirle a la gente, lo está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, le está mandando a cada desempleado, a cada familia, a la casa un cheque mensual de $1.200 o se los está cargando a su cuenta. Si la gente tiene ingreso, la gente consume, paga los servicios públicos, paga la renta, paga, bueno, todo. Y si eso se subsiste. da, el aparato productivo se mantiene, porque si la gente consume, pues hay que Hay producir, dinámica económica. claro. Y si se produce, pues hay empleo, porque si hay que producir alimentos, si hay que producir bienes, etcétera, pues necesariamente hay trabajo. Entonces, eso garantiza la dignidad de la gente, que la gente no se muera de hambre, garantiza que el aparato productivo se mantenga activo, garantiza que los empleos subsistan y que podamos paliar la crisis. Y hay cómo hacerlo. Doctora Lirio, justamente la gran preocupación que recoge uno en el sector cultural, en el sector artístico, en el sector agropecuario, en los amigos que uno tiene en diferentes sectores, es que pareciera como que no hemos aprendido todavía a trabajar por y en comunidad. Y pareciera como que cualquier oportunidad es precisa para venga, para mí yo hago lo que me beneficia a mí. En la lectura es que las medidas están beneficiando a los grandes grupos económicos, pero están desprotegiendo aún más de lo desprotegido que está realmente la gente de base, el pueblo, el que produce. La misma situación. Lo vimos con el apoyo de ingreso solidario. Mucha gente, mire, ayer me llamaron varias personas a decirme, Judith, me llegó el mensaje para el apoyo de ingreso solidario, fui al banco y en el banco me dijeron que era un error. Luego vuelve y me llega por otra línea de otro banco, me llega también el mensaje, voy al banco y me dicen que la página está bloqueada. Y ya supimos pues de toda la situación Te estoy escuchando, te estoy escuchando muy mal. Dame un momentico, yo voy a corregir aquí algo. Espérate un momentico, mi querido doctor. ¿Ahí me escuchas ya todavía bien o todavía me escuchas mal? Aló.
Hola Judith, Listo, aquí volví. ¿Cómo me discúlpame, es escucha que ahí? te escuché muy entrecortado y Sí, se cayó la señal, creo que cambié la red. ya. Bueno, le decía, doctora Lirio, que muchas personas que han sido beneficiadas, por poner un ejemplo, con el ingreso solidario no han podido acceder a este mínimo apoyo, que es mínimo, porque realmente 160.000 pesos, pues sí es un apoyo, es una ayuda, pero no son suficientes para que una familia de 4 integrantes resuelva el mercado de un mes, por ejemplo. Entonces, seguimos en la situación de que el recurso que tengo, o bien resuelvo los servicios públicos, porque finalmente la medida es aplazar el pago, o sea, acumule deuda, o bien compro lo básico de la canasta familiar para poder atender a mi familia. Entonces, lo que se siente en el aire y lo que percibe el pueblo es que las medidas realmente no están siendo enfocadas en el pueblo de verdad, o sea, en la gente que tiene la necesidad. Porque es que la pandemia no cambia para nada la situación social del país, al contrario, la aumenta. Y las medidas deberían de ser tendientes no a mandar pañitos de agua tibia, sino realmente a solucionar. Y los grupos, los grandes grupos económicos, pensaría uno, deberían de pensar un poquitico en la familia y en el colombiano de a pie. Sí, mira, hay medidas. Mira, esta semana, por ejemplo, el Banco de la República tomó una medida que fue denunciada en el Congreso, y es que bajó el encaje cambiario del 11, o sea, los bancos tenían que tener en encaje el 11% de los recursos que mueven. Se los bajó del 11 al 8%, 3 puntos. Eso significa que le entregó 10 billones de pesos a los bancos. Y luego le dijo a los bancos, préstenos esos 10 millones al gobierno y a empresarios. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? El gobierno le entrega, el Banco de la República le da la plata a los bancos para que se la preste al mismo Estado, a las entidades públicas, y se la preste a los empresarios, que son los que producen y generan empleo, y que les cobre intereses. Con esos 10 billones, tú podrías darle la renta básica por 6 meses de un salario mínimo a todas las personas que están en pobreza y desempleadas. Entonces, si hay dinero, es lo que te quiero decir. Si Lo que no el hay es la gobierno, intención de ayudar a quien realmente necesita. claro, claro, entonces uno puede coger los decretos y uno dice, bueno, listo, que el decreto 518 establece un programa de ingreso solidario. Bueno, muy bien. Que se va a reforzar el programa de familias en acción, de adulto mayor, de jóvenes en acción, decreto 458. Que se le va a devolver el IVA, a devolución de IVA, bueno, a los más pobres, etcétera. Pero ¿cuál es el problema en el fondo? En el fondo es que ni siquiera el gobierno sabe dónde están los pobres. O sea, el gobierno, lo que han dicho los economistas es que hay que cruzar varias bases de datos. O sea, la base de datos de familias en acción, la base de datos de adulto mayor, de jóvenes en acción, esa es apenas una base de datos. Pero, por ejemplo, la base de datos de las víctimas. Aquí hay 7 millones de personas que fueron desplazadas. Ahí hay una cantidad de pobres. No todos están en situación de pobreza extrema, etcétera, pero ahí hay una cantidad. Las personas que están en el CISBEN 4, ¿no? En los CISBEN. Las personas que están en el sistema de régimen subsidiado de salud. Pero si tú cruzaras todas esas bases, podrías encontrar la mayoría de los pobres. Pero hay personas que no aparecen en ninguna de esas bases. En Colombia hay 22 millones de personas económicamente activas y el 50% o más están en la economía popular, en la economía informal, en las ventas callejeras, haciendo empanadas, bueno, lo que sea, arepas, bueno, prestando servicios en las calles, etcétera. Entonces, obviamente, cuando ordenan a la gente aislarse, si no le llegan las ayudas, los están condenando de hambre. O sea, o se mueren de hambre o se contaminan porque tienen que salir a la calle a rebuscarse. Entonces,
esos programas, insisto, por ejemplo, el decreto 486 que dice, le vamos a dar un auxilio económico a los trabajadores agrarios y a los campesinos. Al día de hoy, yo no sé, que he estado leyendo todos los decretos, cuál es ese auxilio y cuánto es, y cómo se lo van a entregar a los campesinos. Si es que aquí hay zonas de Colombia donde el Estado no existe, ¿no? Zonas inhóspitas, zonas alejadas. Los campesinos no han parado, ellos no están en cuarentena. Ellos tienen que darle comer a los marranos, a ordeñar las vacas, a los Seguir en animales, producción. cultivar. Gracias a ellos, es que no hay escasez de alimento en las ciudades. La gente nos está mandando por redes sociales, ¿yo qué hago que tengo tantas hectáreas de yuca y no tengo a quién vendérselas? ¿Yo qué hago que me están pagando el kilo a 200 pesos el kilo de pimentón, pagándoselo a los campesinos? Los tienen que votar. Y en cambio en la ciudad es todo carísimo. Entonces uno le dice al gobierno, bueno, ¿y el gobierno por qué no hace un plan de compras públicas de alimentos y se ahorra todas esas cadenas de ladrones, de intermediarios que se están enriqueciendo aprovechando la crisis, mientras que la gente que produce alimentos está ya, ¿no? En este momento se vienen las cosechas de café. Se necesitan 130.000 personas para recoger el café. Entonces, el gobierno sí tendría que tomar medidas para que el sector agrario, que es el que nos da la comida, pues no se siga arruinando, porque Doctora se Lirio, ¿y están arruinando, se están... usted cree que la clase económica de este país está preparada para cambiar esas prioridades? Ni siquiera esta situación de la pandemia que ha demostrado realmente cuál es la mano de obra que debería de ser priorizada dentro de las políticas gubernamentales. Ni siquiera eso ha permitido que haya como esa sensibilización hacia esa situación. Eh, Pues, pues mira, yo creo que en todo el mundo se está hablando, es decir, digamos que la crisis del coronavirus o del COVID-19 destapa otras crisis. Nosotros tenemos Total. una crisis histórica que es la pobreza. Y esa crisis de pobreza siempre ha estado ocultada. Aquí siempre la gente se ha acostado con hambre, aquí mucha gente no ha tenido sino para una comida diaria, etcétera. Aquí la gente se ha suicidado. Yo me acuerdo aquí hablando con los gremios de seguridad, vigilantes que se mataban en las casetas de los edificios, etcétera, con el arma para vigilar, porque a pesar de que trabajan, aguantan hambre, ¿no? Porque el salario no les alcanza para alimentar a todos sus hijos, a su familia, etcétera. Entonces, aún gente con empleo padece hambre. Y Así es. gente que porque con un salario mínimo o lo que sea no alcanzan a mantener, como tú lo dices, una familia. Entonces, obviamente, las medidas están dirigidas más a darle beneficios a los banqueros. Cuando crean este fondo de especial para atender la crisis, lo que hacen es coger los recursos de las pensiones territoriales y los recursos de las regalías territoriales y centralizarlas en el gobierno nacional para liberar más o menos 15 billones de pesos para atender la crisis. Y cuando uno mira para qué se van a destinar, entonces dicen que esos recursos son para hacerle alivios a los bancos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que queremos salvar a las compañías aéreas, queremos salvar a los bancos, queremos salvar a las grandes cadenas hoteleras del turismo, etcétera, pero no queremos darle comida a la gente? A quien no Entonces, necesita ser salvado, porque está más que salvado en términos sí, económicos. y porque al final pues ellos van a poder reactivarse y recuperarse. Entonces, ¿para quién se gobierna? Es lo que uno pregunta. Y por eso a la Corte Constitucional le dijimos, hay que mirar todas esas medidas, ¿no? Porque no se toman medidas que sean eficientes. A la gente se le dice que teletrabaje, pero aquí hay más de 8 o 10 millones de personas que no tienen internet. A la gente le Lo dicen que le estamos van a viendo dar, con el sector educativo, doctora Lidio. claro, Ya los claro, colegios empezaron a mandar tareas, mire, en el departamento del Quindío, en el municipio de La Tebaida, para ser más exactamente, hay un alto porcentaje de niños que no tienen acceso ni siquiera al computador.
O sea, por no eso. tienen por qué, porque los recursos de las familias no da para que tengan el computador y mucho menos un servicio de internet. Y están enviando Todos, las tareas, o sea, el sistema no está listo para enfrentar esta situación. ¿Y cuál es la propuesta que tiene el gobierno para solucionar esta situación? claro. No la he escuchado todavía. Fíjate, Judith, que ese tema de la conectividad y de los servicios públicos esenciales se vuelven servicios públicos esenciales. O sea, hoy tener internet es un servicio público esencial. Tener agua potable es un servicio público esencial. Fíjate que cuando las primeras medidas que tomó Duque fue reinstalarle el agua a 1 millón de colombianos que tenían cortada el agua por falta de pago. Esa es la realidad. Y esa era la realidad sin pandemia. Es decir, había 1 millón de personas con el agua cortada porque no pagaban, porque no podían pagar. Es Porque que es les que si toca uno no escoger paga el agua, entre, no. entre pago el recibo y le compro la comida a mis hijos. Claro, entonces si uno no paga el agua, no paga nada. O sea, perdóneme que le diga, o sea, si uno no tiene cómo pagar el agua, La pues es pobreza que es no muy tiene, fuerte. la pobreza es muy dura. Entonces, y hay 3,5 millones de personas que habitualmente no tienen agua. Y por ejemplo, ni siquiera aquí en Bogotá, mira, ayer me escribían aquí en USME que los niños y las niñas quieren estudiar. Los profesores quieren hacerle las clases por lo que Virtuales. sea. Y entonces yo le escribía hoy a la alcaldía les decía, ¿por qué no habilitan emisoras para que se transmitan las clases por radio? Porque la gente sí puede tener un radio en la casa, ¿no? Y puede ubicar la emisora y que los niños al menos escuchen las clases, que hagan, ya los profesores tienen metodologías para hacer, aquí hay organizaciones que llevan 70 años, Radio Sutatensa hacía formación campesina e indígena por radio. Entonces, pero no, como todo se hace desde Bogotá, desde las clases medias, etcétera, pues todo el mundo cree que todo el mundo tiene internet en la casa, tiene computador, smartphones, y no es así. Hay muchas casas donde no hay un solo teléfono inteligente, donde no hay un solo computador. A duras penas tienen un radio, un televisor. Entonces, yo creo que el gobierno sí tendría que tomar medidas. Esas son medidas que son realistas. Entonces, yo no veo cómo a 6,928,000 niños y niñas del sistema escolar de básica, primaria, media, se les va a dar clases. No, los que están recibiendo clases por internet realmente son los que tienen colegios privados, bien pagos, que los papás tienen empleo, que pueden teletrabajar. ¿Cuánta gente puede teletrabajar en este país? Somos muy poquitos. Si tú miras cómo está distribuido el empleo en Colombia, más o menos un 10% del empleo pueden ser funcionarios públicos. Un 20% son comercios, restaurantes, bares, almacenes, bueno, farmacias, bueno, de todo. Entonces la gente se está arruinando. La gente se está arruinando. Lo que están haciendo otros países, por ejemplo, es que le dijeron a todas las empresas, tranquilo, váyanse en cuarentena todos, que nosotros les seguimos pagando los salarios a todos los trabajadores, por lo que dure la pandemia. ¿Sí me hago entender? Es decir, porque así no se arruina ni el empresario, ni se muere de hambre la gente. Entonces, con las medidas que está tomando el gobierno, pues esta crisis no resiste. Lo que vamos a tener es la gente en las calles protestando o la gente haciendo saqueos de supermercados o asaltando camiones o lo que sea, porque la gente, por lo menos la gente en el campo, tiene más posibilidades de subsistencia, porque la gente en el Así campo, es. pues, no. Ahora hay zonas campesinas donde hay una pobreza y la gente tampoco fácilmente puede vivir, pero por lo menos desde que hayan algunos animales, huevos, bueno, lo que sea, ¿no? Que yo también creo que a mucha gente, a ese tipo de personas no habría que darles plata, sino darles 100 gallinas o 50 gallinas o lo que sea para que... Volveríamos a los fondos rotatorios enfocados al campo, a los fondos Sí, claro. de O a los IDEMAS. porcícolas, ¿Tú de te acuerdas cuando semillas. teníamos
IDEMAS, que Sí, el IDEMA iba comprándole a los campesinos las cosechas anticipadamente, recogía los alimentos, los traía a las ciudades, etcétera. Entonces, yo creo que valdría la pena echarle una miradita al sistema del desarrollo comunitario participativo y a ese modelo Corpus que en algún momento trajo la Fundación Carvajal al país y que dio tan buenos resultados y volver al, a la asociatividad y a los grupos productivos solidarios porque definitivamente demostraron que sí podían solucionar en gran parte este tipo de situaciones. indudablemente, sí, hay que pensarse en otro tipo de políticas. Pero nosotros Doctora insistimos, Lirio, ¿qué decirle hoy día a la comunidad, a esa persona que, mire, yo estoy aquí en la terraza de mi casa y por esta calle pasan todos los días vendedores ambulantes? A mí me aterra pensar que esta gente está en la calle porque literalmente tiene que salir a buscar la comida para su casa. O sea, ellos están ahí y seguramente tendrán el mismo temor que tenemos todos los colombianos y toda la raza humana de que si salgo me puedo contagiar. Pero es que me quedo en la casa y aguanto hambre o me salgo y corro el riesgo de no contagiarme y poder traer ingresos a mi casa. Entonces, realmente es grande la preocupación, es mucho el temor. Si estornudamos ya todo el mundo está asustado, o sea, es una crisis que viene viviendo una sociedad sumada a una amenaza de salud que todo el mundo tiene susto. ¿Y qué decirle a la gente? Porque vemos, lógicamente, lo acabamos de analizar con usted, las políticas del gobierno no están solucionando la situación, son muy laxas. Yo escuchaba esta semana al alcalde Jorge Iván Ospina de la ciudad de Cali con una gran preocupación, en un dilema muy humano, muy sensible, por cierto, en el que él decía, el virus camina por la ciudad y manifestaba toda su inquietud y toda su preocupación porque él decía, como mandatario yo le puedo generar medidas que le garanticen el bienestar a la población, pero yo no puedo generarle a cada habitante de la ciudad de Cali ese sentido de responsabilidad de acatar las normas y decir no salgo y yo no necesito salir. Entonces, hay una gran preocupación en todas las áreas, en todos los sentidos. ¿Cómo ayudarle? Lógicamente ustedes están haciendo una tarea muy valiosa y seguramente queremos desde aquí, desde estos espacios, saber hacia dónde van y cómo avanza, más bien no hacia dónde van, ya sabemos hacia dónde van, hacia la defensa de los derechos de una comunidad que está afectada. Es cómo avanza todo este proceso para poderle contar a la sociedad, pero qué decirle, por ejemplo, desde su capacidad, desde su liderazgo, bien responsable, por cierto, qué decirle a la ciudadanía, a toda la gente que nos puede escuchar. bueno, yo creo que hay unos compromisos que son individuales, obviamente. Todos tenemos el deber de cuidarnos, los que podemos teletrabajar, los que podemos pedir que nos traigan los alimentos a la casa, la gente que puede teletrabajar, etcétera. Pues yo sí creo que el acto de responsabilidad mínimo es cuidarse, es lavarse las manos, es protegerse, etcétera, para cuidar a su persona, a su familia, a sus allegados, etcétera. Yo creo que eso no tiene discusión. O sea, me parece a mí horroroso todas esas fiestas que están dándose en diferentes ciudades clandestinas, etcétera, de gente que tiene plata, porque gente que tiene plata va a comprar trago, droga, a hacer parrandas, etcétera. Pues a mí me parece sí, que a ellos sí habría que aplicarles la ley de manera muy fuerte. Drástica. Pe- pero hay una cantidad de personas que quedan contra la pared, o sea, o aguantan hambre o se exponen, ¿no? Y de alguna manera lo que va a pasar el 28 de abril también, de empezar a sacar, porque si tú miras, son como los sectores más débiles los que siguen trabajando. Sí. Digamos, todos los sectores de vigilancia, los policías, todo el personal de salud, que no solamente son los médicos, sino las enfermeras, bueno, el personal administrativo de los hospitales, los que venden alimentos, los que hacen los domicilios, los rapis, todas estas personas que son gente que no tiene seguridad social, muchos de ellos que están, y están todo el día en la calle
por lo menos en Bogotá, hablo de Bogotá, pues uno lo único que ve por la calle son rapis, y muchos son venezolanos o jóvenes colombianos pobres, etcétera. Entonces siempre estamos exponiendo a los más débiles. Y ahora se nos dice que se van a poner, a sacar a la calle a todos los de la industria de la construcción. Entonces también uno dice, bueno, entonces pareciera que como los que trabajan en la construcción también son sectores de obreros, ¿no? O en las manufacturas. Entonces también es como perverso que nos protejamos unos y saquemos a la calle a que se contaminan y se mueran otros. No tiene sentido. ¿No? Entonces, por eso nosotros decimos, pues sí hay unos actos de responsabilidad que son de nosotros, pero nosotros tenemos es que exigirle al Estado que cumpla su labor, que el Estado tiene recursos. Mira, este tema de la renta básica que yo te decía para la población, máximo puede costar 15 billones de pesos. Si tú miras el presupuesto 2020 para pagar la deuda externa, estoy hablando del Banco Interamericano, del Banco Alemán, del Banco Francés, bueno, de una serie de bancos internacionales, en solo intereses y en abonos a la deuda, está presupuestado 60 billones de pesos. Entonces uno, y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, están haciendo llamados a que se tomen medidas. Entonces, ¿por qué no le decimos a estos bancos en el 2020 no les vamos a pagar nada? ¿Cierto? Aplacemos ese pago, como están haciendo con los servicios públicos del colombiano. Claro, no nos vamos a robar la plata, no estamos diciendo que no vamos a pagar, pero por lo menos eso. Pero no, eso les parece terrible, ¿no? Si tú te acuerdas, en la época de Uribe Vélez, hubo un impuesto de guerra, se llamó así, impuesto de guerra. Impuesto de guerra. Que era el impuesto a los ricos y súper ricos. ¿Sabes cuántos son los ricos y súper ricos en Colombia? Son el 0.02 más o menos de la población, que no pagan impuesto al patrimonio. Con un impuesto temporal por este año para ellos, que sería muy bajo por el nivel de plata que tienen, eso te liberaría 20 billones de pesos. Entonces, si se hizo para la guerra, ¿por qué no se puede hacer para darle comer a la gente? Es falta de voluntad política. Yo lo que quiero es que entendamos que todos tenemos que exigirle al gobierno resultados, que no es con limosnas, que no es con esas medidas tan miserables, ese programa de ingreso solidario que no le está llegando a la gente, sino que hay que hacer cosas más audaces. Estamos hablando de renta básica, es un salario mínimo legal, es decir, para que la gente pueda realmente atender a sus necesidades. Entonces nosotros lo que tenemos es que decirle a la Corte Constitucional, pues que revise todas esas normas, que funcione el Congreso, oye. El Congreso no está funcionando, están haciendo unas reuniones virtuales, porque mira, el Congreso por mandato constitucional puede derogar, puede adicionar, puede modificar todas las normas que está expidiendo el presidente. Pero si el Congreso se reúne, habla y habla y habla, pero no puede votar, que porque se inventaron mil cosas, que eso no es constitucional, que no sé qué. Entonces, si no hay control político, y si no hay control judicial, y si no hay control ciudadano por toda la plata que se están robando con los mercados, bueno, con todo lo que está pasando, pues entonces no vamos a poder vigilar un poco la crisis. Entonces nosotros tenemos que apoyar a todo el sector salud, a todo el personal médico, o sea, realmente uno aquí entiende quiénes son los héroes de este país. Los que producen los alimentos, los que los llevan, los transportan, etcétera. Eso es lo vital hoy. Y lo vital hoy no puede ser darle plata a los bancos para que nos presten. O sea, el gobierno le regala la plata a los bancos para que los bancos no lo presten y ganen plata. Entonces, eso no puede ser, eso es absurdo. Endeudar a todo el mundo para que después duren años endeudados para pagar nóminas o para lo que sea. Esa no es la solución. Entonces, el gobierno
no está actuando de buena fe. Ellos tienen expertos, ellos están viendo las medidas que se están tomando en los países capitalistas, porque es que no son medidas de países socialistas, son medidas de países capitalistas. ¿Cómo es posible que le inyectan billones de pesos a la salud y en vez de darle la plata a los hospitales, a las clínicas, que son los que necesitan los insumos, etcétera, vuelven y le dan la plata a las corruptas EPS para que se la sigan robando? Es decir, el negocio es para las EPS, el negocio es para los banqueros. Es decir, hay medidas dirigidas a favorecer a determinados sectores e, insisto, a estimular la corrupción. O sea, aquí hay una fiesta en este momento, aprovechando la pandemia para robarse la plata de todo. En 5 años, le calculo yo, vamos a estar metiendo a la cárcel a todos los que administraron el FOME, a los que hicieron los contratos, a los que cuando se descubra toda la plata que se robaron. Sobre todo porque en este momento cualquier escándalo, miren, los medios han destapado diferentes situaciones de contratación y eso es muy pequeñito para lo que está sucediendo realmente, de acuerdo a lo que usted también nos comenta y que compartimos. Definitivamente estamos llenos de saludos a la bandera en diferentes estamentos, usted lo acaba de decir, el Congreso. Entonces, el pueblo tiene que seguir despertando. La gente tiene que seguir comprendiendo que tiene que empezar a reclamar sus derechos y que eso no es delito, aunque en este país, y lo sabe usted, doctor Alirio, hace un tiempo empezó a hacer carrera el hecho de que si yo pienso distinto al gobierno, eso ya se convierte en un delito y eso ha generado pues una situación también de orden público, social bastante grave. Sin embargo, lo que queremos también es que la gente sepa que hay quienes están trabajando en beneficio de sus derechos, que hay quienes están viendo que esto no es normal, que esto no está bien, que las decisiones del gobierno no están encaminadas a favorecer al más necesitado. Y es en parte lo que queremos y hemos querido pues en compartir con usted en este espacio, doctor Alirio, porque la gente sí tiene que saber que hay quien se preocupa por su bienestar y por sus derechos. Claro que sí. Ahora, hay también muchas medidas que están en los decretos que tienen que ver con servicios públicos, que tienen que ver con deudas, con créditos, con muchas cosas, o el auxilio de desempleo, etcétera, que tampoco la gente conoce. Y entonces, si la gente no conoce qué derechos tiene, o sea, así sean precarios, ¿No los puede ¿no? reclamar? Por ejemplo, no los ejercen. Entonces, por ejemplo, lo que dice la ley antes del coronavirus es que si yo quedo desempleado y durante los 5 años anteriores he cotizado un año a una caja de compensación, tengo derecho al subsidio de desempleo. Y lo que dice un decreto de emergencia es que por 3 meses, en medio de la crisis, el que tenga subsidio de desempleo, le dan el subsidio más 2 salarios mínimos divididos en los 3 meses. O sea, como 600,000 pesos más el subsidio de desempleo. Eso es un ingreso razonable. Pero pueden haber ahorita miles y miles de desempleados que no saben que esto existe. ¿Sí? Sin embargo, por ahí algunas cajas de compensación compartieron la información y con varios amigos hicimos el ejercicio y no les fue posible acceder a dicha oferta. Y cumplían con los requisitos. Luego, habían otros detalles allí que limitaban, cumpliendo ellos con los requisitos de acuerdo al decreto. Ya las cajas de compensación ponen sus propias normas y entonces Claro. se lavan las manos. La lección el ejemplo de Pilatos pareciera convertirse en modelo a seguir en muchas entidades. Pero hay que conocer esos decretos son públicos, se pueden mirar cualquier ciudadano. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ICETEX, de posponer cuotas, de reliquidar intereses, de de ampliar plazos, etcétera, todo se hace a petición de parte. Entonces, si los deudores no conocen eso y no lo piden, no se lo dan. El otro se queda callado. ¿Sí? Pues Entonces sería es bueno también conocer esas medidas, aunque son miserables la mayoría, pues hay que conocerlas y hay que utilizarlas.
Doctora Lirio, ¿aceptaría usted una invitación para ahondar un poco en el tema de esos decretos y entregarle esas herramientas a la comunidad? Sí, lo podemos intentar, con mucho gusto. Entonces estaremos atentos. Doctora Lirio, sé que usted tiene también desde su actividad virtual algunas ocupaciones y le habíamos prometido que esto era solamente media hora. Sin embargo, el tema da para que uno de verdad quiera seguir escuchando todo lo que usted tiene para contarnos y para decirnos, porque consideramos que es de vital importancia que la gente conozca quién está trabajando en beneficio de sus derechos. Listo, Judith. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora Lirio, muy amable. Esperamos contactarlo nuevamente para toda nuestra audiencia. Gracias. Muy bien, en esta mañana tuvimos la oportunidad de compartir con el doctor Alirio Uribe, un defensor de derechos humanos, es congresista, abogado, un hombre que ha dado una pelea importante por los derechos humanos a nivel nacional, lo hace desde la ciudad de Bogotá y aceptó compartir con nosotros. Esperamos hayan disfrutado ustedes de esta nota y esperamos sea de verdad de importancia para ustedes. Alcohol, un poquito de desinfectante de piso y es perfecto para desinfectar los utensilios. Antes de irme quiero mostrarles. Uno rocea, luego los limpia y esta es una práctica que debemos también tener tan importante como lavarnos las manos porque son los elementos, miren, lo estoy haciendo con el celular, los elementos con los que a diario estamos nosotros trabajando, manipulando, ahora que estamos casi todos buscando la conexión, pensando cómo están nuestros parientes, nuestros hijos que están lejos, nuestros hermanos, nuestros primos, la familia, los amigos, los colegas. Entonces es importante que tengamos también todos estos aparaticos desinfectados, el mouse del computador, todo. Lo vamos a hacer con responsabilidad. Lavarnos las manos, cuidar. Cuidar de mí es cuidar del otro. Y si yo cuido del otro, me estoy amando a mí mismo, amor propio. Como nunca antes tenemos la oportunidad de manifestar. Feliz día para todos y espero que sigan disfrutando de las notas especiales aquí en nuestro canal.